Juan Ignacio Provéndola, Juan y Provéndola, a quien le agradecemos esta charla porque hablamos del libro Operativo Tilcara, la historia de aquel equipo que se preparó justamente en Jujuy para lo que fue el Mundial de México. Juani, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Agustín, buenos días. Hola Cecilia, ¿cómo andan? Gracias Bien. a ustedes. Bien, contento en este caso de poder charlar con vos y de charlar de este libro tan especial que tiene que ver con lo nuestro, con la mística, con lo que pasó en la previa de aquel Mundial histórico. Sí, una historia increíble. Increíble por lo que pasó, increíble porque nunca se profundizó. Digamos que el Mundial de México 86 es una de nuestras épicas fundamentales de nuestro fútbol, ¿no? Y cuando parecía que todo estaba contado, bueno, quedaba esta ventanita de esa preparación increíble, surrealista en Tilcara en el 86, que por otro lado sería imaginada, ¿no?, en el tiempo de hoy. En este caso, Juan, con una particularidad, porque en esa preparación se crea una historia que nunca supimos si fue real o no, de una promesa a la Virgen que muchos imaginaban que después tenía que ver con la mala racha que tenía la selección en los mundiales. Sí, bueno, un mito, ¿no? Mito. Mito en el sentido de que es objetivamente incomprobable, más allá de que los tilcareños insistan en la veracidad de esto y que el plantel de la selección que viajó lo niegue. Yo no puedo creer ni descreer de ninguna de las fuentes, relevo ambas posturas. Bueno, también en cierto punto refleja lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol es ciencia, por un lado, y fe por el otro. El viaje a Tilcara lo fue, tuvo un elemento científico muy importante. Bilardo era médico, sabía la importancia de aclimatarse en la altura. Y bueno, y la fe que se le agrega este mito, ¿no? Que, bueno, creo que después de haber ganado el Mundial de Qatar, ya quedó medio en segundo plano, ¿no? Porque se perdió un poco la hipótesis de la maldición, pero bueno, sí, nos acompañó tantas décadas eso. Juan, ¿cómo ha sido el trabajo de investigación en sí antes de sacar lo que es Operación Tilcara claramente, ¿no? Digo, encontrarte con esto que vos decís, que hay gente que te cuenta una historia, otro que se basa en otra historia, otra gente que ha vivido quizás en ese momento, entonces puede tener un relato completamente diferente al que le contaron, de me dijeron, ¿no? ¿Qué ha pasado en sí en ese trabajo de investigación para lograr lo que es Operación Tilcara? Bueno, yo avancé todo lo que pude. Por un lado con entrevistas, con miembros del plantel, Bilardo a la cabeza, que de hecho yo conocí Jujuy en el 2017, fui a presentar otro libro y en ese mismo viaje conocí Tilcara, íbamos de San Salvador a La Quiaca, que eran los dos lugares en donde presentaba el libro, y bueno, hicimos una paradita técnica ahí en la estación de servicio famosa que está en la entrada de Tilcara. Me llevaba un amigo en auto. Y bueno, yo aproveché, di unas vueltas, encontré la cancha de Pueblo Nuevo, que es donde sucede todo. Me saqué una selfie para mostrársela a amigos futboleros y ahí, bueno, uno me cuenta de esta historia que yo no conocía. Como no la creía real, cuando vuelvo a Buenos Aires me vinculan con Bilardo, lo entrevisto, bueno, él se acordaba un montón de cosas y a partir de ahí empecé a entrevistar a mucha otra gente y, bueno, viajé después a Tilcara 4 veces más. Y por último, bueno, revisé muchos diarios de la época, no solo nacionales, sino también jujeños, los dos más importantes. Y bueno, un poco con todo ese material sobre la mesa, después me puse a ordenarlo y hay como dos grandes perspectivas para verlo. Una es más la porteñocéntrica, que es la que hizo conocida la historia a nivel nacional, no solo por el hecho en sí, sino por el mito de la promesa que ustedes mencionaban, pero también la mirada jujeña, ¿no? Bueno, de gente que conocía a los jugadores, porque muchos de ellos ya eran próceres del fútbol argentino. El caso de Bocini, por ejemplo, Claro. en el momento del viaje a Tilcara tenía 32 años ya. Él ganó 13 títulos con Independiente y para el momento del viaje ya había ganado 12 de los 13. Sin embargo, los tilcareños, que todos lo conocían a Bocini, pero solamente por verlo en fotos, no había teles, no había tele en ese momento en Tilcara. De hecho, había un solo teléfono en todo el pueblo. Y es muy loco eso porque jugadores que salieron campeones del mundo 5 meses después, nada más, y sin embargo en Tilcara solo lo conocían por fotografía. El único momento en el que lo vieron en movimiento fue ahí, en ese entrenamiento, ¿no? Por eso
hablaba del carácter de la incomparabilidad con la actualidad, pero bueno, fue básicamente la investigación empezando a unir lo que había, teniendo en cuenta que había quizás poco registro documental, pocas imágenes, salvo las que muestran ahí, pero bueno, todavía muchas voces dispuestas a recordarlo. En este caso te pregunto, Juani, dos cuestiones que tienen que ver con este libro, con este viaje, una particularidad también para que la gente sepa que en ese viaje, por ejemplo, o en esa preparación no estuvo Diego Armando Maradona. Pero también te pregunto, ¿cómo es entrevistar a Bilardo, un prócer del fútbol, una persona que creo yo es muy hermética por cómo se muestra, pero que tiene algunos detalles que lo hacen muy particular, un personaje único? Bueno, mirá, yo lo entrevisté en el 17, que es aquella vez que les conté que viajé a Jujuy, que había sido en coincidencia con el aniversario del éxodo jujeño, así que estamos hablando de agosto, septiembre. Agosto fui a Jujuy, volví en septiembre, y más o menos por ahí es que logro comunicarme con él, que fue el último año de Bilardo en vida pública, porque en el 2018 ya le detectan esta enfermedad neurodegenerativa, que es la que lo tiene ahora, bueno, con muchos cuidados y demás. En ese momento, para mi suerte, Bilardo se acordaba mucho. No sé si es verdad o mentira lo que contó, pero bueno, por lo menos me convenció. La narración era muy buena. Estuvimos hablando casi una hora. Yo lo noté como, digamos, muy abierto a ese recuerdo, sobre todo porque siempre le preguntan por la promesa o no de la Virgen, pero no por todo lo demás, ¿no? Por la experiencia de esos 10 días ahí en la quebrada, que fueron alucinantes y que la verdad que cada día de por sí ameritaría un libro. De hecho, él se acordaba de una historia que parece que es la que más llama la atención. Bueno, la famosa historia en la que él se viste de chola, ¿no? De mujer colla, una noche en la que a los jugadores al final de la estadía, después de que, bueno, todos habían respondido bien y un poco en reconocimiento por esa buena predisposición, es que él les permite en un baile del enero tilcareño que justo acababa de comenzar. Es decir, que el final de esta estadía coincide con el inicio del carnaval. Pero bueno, por otro lado, él los quería espiar. Entonces, para pasar disimulado, se viste de mujer colla. Y bueno, el día que lo entrevisto, incluso él me contaba que, bueno, que bailaba muy bien. Incluso hasta se para y medio que se empieza a mover. Estábamos en la entrada de la radio donde él hacía su famoso programa. Así es. O sea, un lugar público donde entraba y salía gente, ¿no? Y de repente Bilardo parado, imitando cómo bailaba. Más allá de esta pequeña anécdota que cuento, lo que a mí me resumó esa actitud de Bilardo es que, como decís vos, por un lado parece un tipo muy austero a la hora de contar su intimidad. Digo, él habla mucho, pero quizás no tanto de su privacidad, con lo cual uno lo imagina como una autoridad medio infranqueable en ese momento. Pero por otro lado, también tenía esas actitudes de acercamiento con sus subordinados, con sus jugadores, que creo que fue fundamental para templar. Digamos, el viaje a Tilcara fue el kilómetro cero del camino a México, ¿no? Es el momento en el que Argentina empieza su preparación ese año, donde Bilardo convoca a los jugadores que él quería, a diferencia de los que convocaban en el 85, que no eran todos los que él quería. Y en otra medida, lo que él buscaba provocar era que los jugadores vivieran una experiencia similar a la que iban a vivir en México, no solo por los efectos de la altura, sino por la convivencia. Era la primera vez que convivían varios días. Y era necesario un poco de disciplina y de rigor, pero también era necesario que en algún momento el líder de esa experiencia, que era Bilardo, intentara desacartonar y acercarse, ¿no? Y bueno, en esas pequeñas anécdotas creo que es donde más claro quedó, a lo mejor para comprender cómo a la distancia él logra convencer a 20 tipos en enero, como ahora, porque de hecho el viaje comenzó el 6 de enero, o sea, mañana se cumple el aniversario. Claro. Había sido un martes 6 de enero. ¿Cómo logra convencer a casi 20 tipos a que rompan sus vacaciones? Porque ese era el momento de las vacaciones de los jugadores del fútbol argentino. Y después vos mencionabas lo de Maradona. Se contempló inicialmente llevarlo a Maradona y otros jugadores argentinos que estaban en ligas europeas, pero Diego ya venía con un problema en una rodilla
que había tenido en el año 85, yendo a jugar con la selección por las eliminatorias a Venezuela, donde en un momento entrando al hotel se amontona mucha gente y a alguien del público le pega una patada, que es después un problema que él arrastró toda su carrera y al final de su carrera incluso. Por eso no pudo ir a Tilcara, ¿no? Sin lugar a dudas, Juan, y te agradecemos por esta charla y obviamente por que nos cuentes un poco más sobre este libro que es extraordinario y que recorre una parte muy importante de la historia de nuestro fútbol, pero haciendo mención a un lugar tan importante de Jujuy como es Tilcara. Te agradecemos como siempre y un abrazo grande de un futbolero para otro. Gracias. No, gracias a ustedes y por último, si me permiten, Sí. los invito a ustedes y a quienes quieran a una cuenta en Instagram que es @operativotilcara86, todo junto, 86 con número. Ahí subo un montón de estas fotos que estamos viendo y otras que no entraron al libro y en breve ya nos veremos por ahí que lo estaremos presentando. Gracias y buen día. Abrazo grande, Juani.